Información desde todos los ángulos. 8:08, estás en Pauta de Análisis. Vamos a un tema que marca la semana y varios, ¿no? ¿Cómo viene el panorama en el Congreso? Hay quienes señalan que el gobierno está en un momento complejo porque va a tener que llevar adelante reformas que son esenciales para la proyección de la segunda etapa o el segundo tiempo del gobierno. Hay quienes dicen que la situación en el Senado se ha complicado mucho, ¿no? Un quiebre, pero que la Cámara de Diputados también lo podría tener. Hacienda, por ejemplo. ¿Cuál va a ser finalmente el pacto fiscal? ¿Qué va a pasar aquí con Previ? Bueno, de todo eso y más queremos hablar esta mañana con Gael Llomas, diputada de Convergencia Social, el partido además del presidente de la República. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Bien, buenos días. Hola, diputada, ¿cómo está? Buenos días. Hola, bien, buenos días. Diputada, arranco claramente con uno de los puntos, ya bajaremos y le daremos el contenido, pero cuando el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, habla de la necesidad, porque hay un punto de quiebra en el Senado, de poner presión ciudadana para llevar adelante las reformas, y lo ratifica el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, ¿cómo lo ve usted como diputada que está en el Congreso y que es parte, digamos, de la generación Frente Amplista? Ya, yo en realidad no le tengo temor a hacer que, lógicamente, desde una movilización pacífica exista expresiones de la ciudadanía que además, si tienen que ver con las definiciones que estamos tomando o en el Congreso o en otro espacio en términos de la política pública, hace bien a veces escuchar la diversidad de opiniones. Obviamente, y en eso también lo enmarco en lo que dijo el presidente de Revolución Democrática, con expresiones pacíficas. No le veo por qué y tampoco entiendo el temor que eso genera. Al contrario, yo creo pero el punto, que, diputada, es sí, si es el gobierno el que tiene que llamar, que claramente ayer dijo la ministra Toa que no era el rol del gobierno, lo dijo también incluso la vocera Camila Vallejo. Si es el gobierno el que tiene que llamar a la movilización, si nadie está discutiendo el derecho, digamos, de movilizarse de la gente. Si aquí lo que plantea, y hay dos cosas que son cuestionables, digamos, lo que plantea el senador Núñez es que el gobierno debiera llamar a movilizarse a la gente para que presionen por las reformas que no están pudiendo sacar adelante en el Congreso, y además plantea la idea de que se puede optar por decretos de ley para imponer reformas que no estén siendo aprobadas en el Congreso. Y eso hay algunos que lo han interpretado como una sugerencia antidemocrática. ¿A usted no le parece eso? ¿O le parece que está bien? Mira, que si no se puede sacar la reforma que uno quiere, digamos, adelante, la imponga a través vía decreto de ley. Claro, no. O sea, en ningún caso, además, igual hay límites, ¿cierto?, a la potestad reglamentaria que pueda tener el Ejecutivo. No funciona tan así, ¿cierto?, en términos de nuestra institucionalidad, y creo que además es importante el rol que pueda jugar el Congreso. Y además, yo quiero rescatar en realidad en otras ocasiones en donde hemos tenido diferencias en el Congreso, cómo se han resuelto, y en donde la posición de la ciudadanía, al escuchar a distintos actores, ha ayudado mucho a que se canalice. Por ejemplo, lo que ocurrió con la reducción de jornada a 40 horas fue también en ese carácter. En un principio no estaban los votos, si uno simplemente contaba con las fuerzas políticas ahí expresadas, pero hubo parlamentarios que en su momento también escucharon a trabajadoras, a organizaciones, y eso también generó la posibilidad de contribuir en el diálogo, y también a las pymes, por cierto. Las pymes tuvieron un rol súper importante para construir ese acuerdo. Entonces, mira, yo ahí creo, respecto al gobierno y al rol que le toca, las mismas ministras lo dejaron en claro y me parece bien. Otra cosa es el rol que puedan tener los partidos políticos, y en esto creo que sí es importante, sobre todo cuando estamos discutiendo temas que tienen consecuencias profundas en la vida de las personas. Involucrar las voces de la ciudadanía es relevante. Pero hay un punto, diputada, en eso creo que es importante que lo hagamos, de hecho, diputada, dentro del trámite legislativo inclusive. Hablamos esta mañana en Pauta de Análisis con Gael Llomas, diputada de Convergencia Social. Claro, usted lo lleva a un debate muy institucional, que es el debate, ¿no es cierto?, que se va a dar al interior del Congreso. Pero también hay voces desde la política que dicen, a ver, también acá tiene que ver con un diagnóstico de la sociedad. Chile cambió. Las demandas o las reformas que el gobierno está llevando adelante, por ejemplo, la previsional, pareciera ser, según las encuestas, no tienen el mismo pie en la realidad que tuvieron. Es decir, que tampoco habría una mayoría social
política y social que permitiera hacer presión desde las calles, porque según las encuestas y lo que dicen sectores de la oposición, no están siendo populares en la ciudadanía. Y quizá habría que hacerse cargo de esa lectura también, ¿o no? O sea, es que hay, mira, para poder avanzar en materia de pensiones, yo creo que es importante también escuchar a la diversidad de opiniones que existen en esta materia, porque las encuestas también reflejan una diversidad en esa opinión. Las últimas encuestas también demuestran que respecto a que exista algo de solidaridad, que eso es lo que estamos conversando ya prácticamente, para ser bien franca, que exista algo de solidaridad respecto al sistema contributivo, sí teníamos una posición al menos mayoritaria. Ahora, yo tampoco me cierro a que simplemente sean las encuestas las que demuestren la opinión ciudadana. Creo que la generación de diálogo es mucho más enriquecedora. Lo digo también porque el trabajo de los parlamentarios durante la semana distrital, justo estamos en nuestra semana distrital, es escuchar también a los vecinos, a las organizaciones que ahí se encuentran, y lo que más replican, al menos con quienes me junto en mi distrito, es que sí quieren una reforma de pensiones, quieren aumentar las jubilaciones. Y para eso... Sí, pero todos quieren aumentar las jubilaciones. No, sí, está, diputada, claro, no hay duda. Pero el tema es para eso se necesita un acuerdo. Entonces yo veo que hay disposición dentro del Congreso de un sector político que al parecer desecha esa posibilidad porque insiste en la postura inicial que ellos han tenido y no pueden pretender que el gobierno ceda a una postura que no tiene, ¿cierto? Entonces, si uno quiere realmente construir un acuerdo, hay que ceder, lógicamente hay que moverse de la posición original, pero todas las partes tienen que contribuir a eso. Diputada, y en ese sentido quiero preguntarle cómo afecta, porque la verdad es que los dichos del senador Núñez da la impresión, por además las mismas declaraciones que uno ha escuchado en el gobierno, que incomodó por lo menos una parte del gobierno, al socialismo democrático, y además dificulta la posibilidad de que el Partido Comunista encabece la Cámara de Diputados, que es otro de los temas que se tienen que resolver ahora ya a partir de la próxima semana. Entonces, ¿cuánto cree usted que complica las dos cosas? Al gobierno, a un sector del gobierno, que lo han dicho, las declaraciones del senador Núñez, y cuán lejos o cuánto se aleja la posibilidad de que el Partido Comunista sea el que tenga la presidencia de la Cámara. Mira, sobre lo primero, igual yo quiero plantear algo, porque me pasa que cuando uno conversa con la militancia, ¿cierto? Ya sea de militantes del Partido Socialista, y que yo me lo encuentro también en distintas organizaciones, y su voz es que quieren también expresarse de alguna manera. Entonces yo no veo la incomodidad de algunos, quizá a otros les molestará más, y está bien, es parte de la diversidad que hay interna, y eso no creo que entorpezca. Pero sobre lo segundo, a mí me pasa que veo continuamente, e incluso antes de esta polémica, ya se planteaba que no se quería votar por la presidencia de alguien del Partido Comunista. Lo vimos también respecto al acuerdo el año pasado. Entonces, yo veo excusa tras excusa para no cumplir diputada, la palabra. ¿hay hoy día alguna posibilidad de que el Partido Comunista siga en la lista para asumir la presidencia de la Cámara? Se lo planteo ya no solo por la oposición, el propio oficialismo, el gobierno está preocupado de que no pierdan la mesa de la Cámara de Diputados después que perdieron el Senado. Entonces, ¿sigue vigente de verdad? ¿Es viable la posibilidad de que un comunista asuma la presidencia de la Cámara Baja? No, efectivamente la viabilidad la dan los votos. Pero creo que la señal también es importante que se da en esta materia. O sea, lo que termina pasando es que un acuerdo que se generó entre distintos partidos políticos no se cumple, y por lo tanto uno lo que pasó en el Senado y no pasó, y al final no pasó mucho, así es. Pero no pasó mucho más. Sí, o sea, es que bueno, así funciona un poco también la lógica del Congreso, ¿cierto? Pero a mí me pasa que en estas materias también demuestra las confianzas que se pueden generar a futuro. Y creo que cuando uno habla de las fuerzas oficialistas, la generación de confianza,
disposición que pueda construir acuerdos y que esos acuerdos se cumplan en cada una de las partes, porque claro, uno habla a la mesa, pero también están las presidencias de las comisiones que son importantes y que también están dentro de este acuerdo. Y si no se cumplen, bueno, también empieza a desbaratar toda esas temáticas, y creo que es complejo también desde la visión que se pueda tener de la ciudadanía hacia el Congreso y nuestra labor. O sea, vamos a estar semanas discutiendo sobre las renuncias, la configuración de la mesa, la configuración de las comisiones, perdiendo tiempo, digamos, francamente, y también todos los sentidos puestos en lo que debiera ser los trámites de las reformas más importantes que tenemos en el Congreso. Tenemos hartos desafíos como para poner los sentidos en otras cosas. Yo creo que acá debiera pasar que la palabra se cumpla, y si no, las fuerzas políticas, sobre todo oficialistas, creo que también tienen que responder respecto a eso. También bueno, para salir un poco de la mesa, pero también se podría dañar la relación interna quizá en las dos coaliciones. Diputada, hablamos hablamos de la reforma previsional, un proyecto que va a ser no sé si no es más que emblemático, es necesario para el gobierno, ¿no? Para poder entregar un legado. Pero también hay una situación muy compleja que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES. Se lo planteo porque ayer miércoles, el gobierno ingresó anoche indicación al proyecto de ley corta de ISAPRES. Y en esta propuesta que elaboró el Ejecutivo no se plantean fórmulas que permitan rebajar la deuda que tienen las aseguradoras para poder cumplir el fallo de la Suprema. Entonces, la situación queda un poco en el mismo lugar. No sé cómo lo ve usted, y usted es diputada, me imagino que se hacen cargo de cómo sigue aquí este trámite. Sí, mira, o sea, nosotros, ya sea en la Comisión de Salud, como también la vamos a revisar en algunas partes del proyecto en la Comisión de Hacienda, y luego en la sala vamos a velar porque no exista, ¿cierto?, por lo menos respecto a las ISAPRE, esa facultad absolutamente discrecional de subir los precios y ahí tratar de salvar la deuda que tienen con las personas. Eso nosotros no lo vamos a respaldar en ningún caso, porque creemos además que hay que cumplir el fallo de la Corte, y quienes deben pagar la deuda son las ISAPRE. Y acá se han generado mecanismos, diálogo y toda la disposición para contribuir a tener un sistema en donde tanto los actores privados como los actores públicos subsistan y convivan. Pero eso no puede ser en contravención al fallo judicial. Diputada, pero no sé si usted vio las indicaciones, alcanzó a verlas o fueron presentadas anoche a última hora. La verdad es que no, desconozco el contenido en particular. Por eso me refiero más, a lo general. A grandes rasgos, las cosas, tal vez los puntos más importantes, es que primero es lo que no se incluye. No está incluida la mutualización, lo que significa que no se logra rebajar vía mutualización la deuda de la ISAPRE, por lo tanto debieran pagar cerca de $1.000 millones. Además, se le pone un techo al reajuste, al alza de los planes, y además también se le pone un mecanismo de alza de los planes de la parte de GES, digamos, con lo que también, que era la fórmula que ocupaban hasta ahora algunas ISAPRES para poder compensar, digamos, los flujos futuros. Entonces, por cualquier lado, digamos, por esas tres partes se va a evitar que las ISAPRES puedan subir o digamos, aumentar sus flujos futuros, y eso para las ISAPRES, desde el punto de vista de la ISAPRES, significa que no tienen mucha salida en términos económicos, y eso, el temor de eso, es que con eso, si caen las ISAPRES, también pueden caer algunos prestadores privados, algunas clínicas que atienden no solamente a la gente de las ISAPRES, sino que a mucha gente del sector público. ¿Usted no teme eso? Yo, creo que es bueno separarlo, y me parece bien también, Connie, cómo lo tratas, porque ahí finalmente de lo que nosotros debiéramos estar preocupados es que los prestadores privados, en este caso, sigan su funcionamiento, y para eso el fortalecimiento de FONASA es sumamente relevante también en esta discusión, ¿cierto? Son discusiones que van en paralelo, y de hecho también la ley corta de ISAPRE contempla algunos de esos mecanismos para entregar esa salvedad, y creo que en eso al menos están todas las atenciones puestas. Yo no tendría temor a que ello ocurra, porque no veo que primero no sea parte de las preocupaciones del Ejecutivo, al contrario, y segundo porque ya se han tomado las medidas. De hecho,
O sea, ¿a usted no le preocupa que quiebren la población que están Claro, en pero ISAPRES? a usted no le preocupa por el sistema completo, por lo mismo que estamos hablando, que quiebren las ISAPRES. Estamos pensando en que esto no solamente afecta a los 2.700.000 personas que a esta altura están afiliadas a la ISAPRES, sino que, por ejemplo, las ISAPRES no puedan pagar la deuda que tienen con los prestadores privados, con las clínicas, y empiecen también a cerrar los prestadores privados, algunos de ellos. ¿No le preocupa esa parte? Mira, a mí no, en términos de preocupación, lo que sí sé es que el Ejecutivo tiene todo esto en consideración al momento, tanto de la ley corta de ISAPRES que se presenta ahora, la reforma de salud necesaria que se requiere también presentar y que es un tema que no puede ser soslayado. De hecho, hay un compromiso del Ejecutivo de presentar el proyecto de ley antes de octubre. Eso se adquirió en el protocolo por el ajuste ICSA, ¿cierto?, que se adelantó y en donde también se vio que es una medida que se toma teniendo esto en consideración. Entonces, yo no creo que en ningún caso no se haya considerado, al contrario, me parece que está súper presente. Diputada, hablamos con Gael Jomans, diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Hacienda. Bueno, ley corta de ISAPRES es uno, reforma previsional es otro, pacto fiscal es otro. O sea, vienen tiempos intensos, sí. Pero yo le quiero preguntar también desde una perspectiva política, diputada, porque usted es parte de la generación Frente Amplista y además parte del partido del presidente. ¿Qué tan preocupada está de que estos proyectos no logren arribar y que el gobierno finalmente termine los próximos 2 años sin llevar adelante reformas? Lo que vemos hoy día es que, así como están planteadas, se ven muy difíciles. O sea, ha sido muy clara la oposición, y no solo la oposición. Sí, mayoría entonces, en el Congreso no tenemos, es una realidad. No tienen, y no solo no tienen mayoría, sino que tampoco tienen una coalición política afiatada, porque ustedes con Socialismo Democrático no son una coalición afiatada. O sea, hemos son estado amigos, construyendo... Compañeros de curso en distintas filas, digamos. Y tenemos desafíos que enfrentar juntos, o sea, por ejemplo, las elecciones municipales y todo lo que viene en adelante, y lo estamos esperando también construir en conjunto, y eso creo que pone también un poco más o espero que ponga también la pelota en el piso en los distintos actores respecto a los desafíos que vienen por delante, que no se terminan en ningún caso en estos 2 años. Entonces, mira, a veces las coyunturas, a veces algunos liderazgos, ¿cierto? A veces la dinámica del Congreso también no deja ver ese camino que se proyecta. Y yo espero que lo que sigue, teniendo en atención también que estas reformas son súper importantes, no solo para nosotros como en términos de fuerza o construcción política, sino que también para la ciudadanía, o sea, en salud, en pensiones. Totalmente. O sea, pienso que hay que tener eso en consideración, que a veces no se tiene, no es la primera consideración que se tiene. No, me refiero más bien, diputada, que sí, efectivamente son temas que se vienen arrastrando de hace años. De hecho, la reforma previsional lleva 10 años en discusión. Me refiero más bien al cambio de péndulo, que podríamos decir, que ha tenido el país, en que hoy día pareciera ser que la agenda o los temas que a la ciudadanía le preocupan, seguridad y economía, no son los temas con los que ustedes llegaron a gobernar. Y por lo tanto, a ese sentido, hacer ese ajuste de expectativas, porque hay diputados que señalan que aquí es importante llevar adelante la batalla ideológica, o senadores que dicen que hay que presionar desde la calle. En ese ajuste, digo, ¿qué hace el Frente Amplio? Mira, nosotros primero creemos que el programa, o al momento de hablar de derechos sociales, son temas que siguen aquejando a gran parte de la ciudadanía. No son temas de segundo orden. O sea, la crisis en salud, la situación educacional que hemos visto cómo también se ha tomado la agenda en los últimos meses ya, también demuestran que esos temas, en la medida que no se fortalezca lo público, también deja a gran parte de la población fuera. Y esos derechos deben estar garantizados, eso sigue siendo parte de las deudas del Estado y es, diríamos, lo más importante que hemos levantado nosotros como fuerza política en los últimos años. Eso hay que hacerlo convivir con una crisis de seguridad. Lógicamente, el gobierno ha puesto mucho a su disposición y me parece además adecuado, entendiendo que la ola o la forma de delinquir también han cambiado en Chile y hay que hacerse cargo de ello y también de la situación migratoria. Y yo creo que en eso no se ha demostrado, ¿cierto?, que
por resguardar la seguridad se le quita importancia a tener mejores pensiones. Se pueden hacer ambas cosas. Yo creo que el mundo político está desafiado a construir acuerdos en ambas dimensiones. Y espero además que cumplamos con ello. Diputada, se nos acaba el tiempo. Solo una palabrita acerca del proyecto primero de cumplimiento tributario que está en la Comisión de Hacienda, pero también en lo que va a entrar, se supone que se presenta la próxima semana, y me imagino que entrará también por Hacienda, que es el alza del impuesto a la renta a partir de las rentas de 4,5 millones de pesos. ¿Usted está de acuerdo con ese cambio que hizo el gobierno desde el proyecto original, que era que que aumentaran los impuestos desde 3,2 millones de pesos? Sí, lo de 3,2 millones en realidad fue otro cambio que se hizo en su momento. Sí. El original era arriba de 4 millones igual, entonces me pasa que va en la línea de lo que ha presentado el Ejecutivo, solo que frente a la preocupación de cuánto se recauda, es importante eso dejarlo en claro, y al menos esas son parte de las conversaciones que estamos teniendo. El Ejecutivo nos ha dicho que no hay en ningún caso una duda respecto a que los montos comprometidos se sigan reuniendo, pero claro, los mecanismos no van a ser por la vía de más de esto, o al menos respecto a la renta y el aumento de impuestos en esa materia, sino que también lo que tiene que ver con los impuestos, ¿cierto?, digamos, al capital, a las utilidades que se puedan retirar. Entonces, en eso queremos un poco más de claridad, pero en principio está en la línea de lo que se ha dicho desde un inicio por parte del Ejecutivo. Así que lo que sí me parece súper desconcertante es que, a pesar de que se llegue a ese acuerdo, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, nuevamente desde las voces de Chile Vamos, sí se sigue teniendo una disposición contraria, porque consideran que 4,5 millones de pesos una renta de esa característica es de clase media. Claro. O sea, me parece bien cuestionable esa base. Yo al menos no creo que quien gane 4,5 millones hacia arriba de renta sea de sectores medios, es más bien parte de 2% del país. Entonces, estamos hablando de un porcentaje que está bien si tiene condiciones de contribuir un poco más. Lógicamente, esto cuando uno habla de sistema de tributario, tiene que existir una lógica primero del por qué se está recaudando, y acá las razones están súper claras: es para pensiones, para seguridad, es para Sistema Nacional de Cuidado. Okay. Entonces, que todos contribuyamos es súper importante. Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, muchísimas gracias por arrancar, por seguir cerrando esta semana previo a Semana Santa aquí en Radio Pauta.